Jesucristo, roca eterna. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, nos dice la palabra de Dios así. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. El segundo libro de Reyes es una narrativa fascinante, llena de intriga política, milagros impactantes y la caída de reinos. Es el cierre dramático de la historia monárquica de Israel y Judá. En esta reflexión de Segunda de Reyes, capítulos del 1 al 3, se centra en la transición de la autoridad profética y la inestabilidad política de la monarquía dividida. Estos capítulos marcan el paso de la era de Elías a la era de Eliseo, estableciendo un paralelismo entre la fidelidad a Dios y la soberanía sobre las naciones. El capítulo 1 comienza con la rebelión de Moab tras la muerte de Acab, pero el foco se desplaza rápidamente a la crisis espiritual del rey Ocosías tras sufrir una caída, según el versículo 1. El rey comete un pecado capital contra la teocracia israelita al enviar mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, versículo 2, ignorando deliberadamente la presencia de Jehová en Israel. La intervención del ángel de Jehová hacia Elías establece el conflicto. El rechazo de la soberanía dividida conlleva la muerte. Elías intercepta a los mensajeros con una pregunta retórica fulminante. ¿No hay Dios en Israel para que vayáis a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Amén. Versículo 3. Pero dice el versículo 4. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Amén. La respuesta del rey no es de arrepentimiento, sino de soberbia, enviando a Elías su fuerza militar. Versículos del 9 al 14. La destrucción de los dos primeros grupos de 50 soldados enviados, según el versículo 10 y 12, no es un acto de crueldad gratuita, sino una validación de la autoridad de Elías frente a un rey que intenta arrestar la palabra profética. El tercer capitán sobrevive mediante la humildad y el reconocimiento de la santidad, lo que demuestra que la misericordia de Dios sigue disponible para quienes temen su nombre. En el hebreo, el juego de palabra entre Ish, hombre, y Esh, fuego, es crucial. Si Elías es un hombre de Dios, el fuego de Dios responderá. Amén. El capítulo cierra el ciclo de Elías demostrando que la palabra profética tiene poder absoluto sobre la monarquía apóstata. Dice el versículo 15 que Elías finalmente baja a hablar con el rey por mandato divino y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Amén. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Jorán en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Versículo 17. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 2 es el eje teológico de la transición profética. El viaje de Gilgal a Betel, de allí a Jericó y finalmente al Jordán, versículos del 1 al 6, representa un recorrido por lugares históricos de significado espiritual. Eliseo es probado 3 veces. Su insistencia en no dejar a Elías, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, demuestra su preparación espiritual y su lealtad incondicional. La división de las aguas del Jordán con el manto, versículo 8, conecta directamente a Elías con Moisés y Josué, subrayando que el ministerio profético es la continuación del liderazgo liberador de Dios. La petición de Eliseo de una doble porción de su espíritu, versículo 9, no se refiere a ser el doble de grande que Elías, sino a la ley del primogénito, Mishpat, reclamando el derecho legal de sucederlo y continuar su legado.
arrebatamiento en un carro de fuego y caballos de fuego, versículo 11, es una de las pocas excepciones bíblicas a la muerte física. La exclamación de Eliseo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, versículo 12, reconoce que la verdadera defensa de la nación no era el ejército del rey, sino la presencia profética. El capítulo concluye con la validación de Eliseo ante los hijos de los profetas al repetir el milagro del Jordán con el manto caído y la purificación de las aguas de Jericó, versículos del 19 al 22, estableciendo que el poder de Dios permanece en la tierra a través de su nuevo siervo. Amén. Alabado sea el Señor. El capítulo 3 presenta una compleja situación política y militar. El escenario cambia a un conflicto internacional. Joram, hijo de Acab, aunque menos impíos que su padre, mantiene los pecados de Jeroboam, versículos 2 y 3. Ante la rebelión de Mesa, rey de Moab, Joram forma una alianza con Josafat de Judá y el rey de Edom. La crisis surge por la falta de agua en el desierto de Edom tras 7 días de marcha, según el versículo 9. Mientras Joram culpa a Jehová por la posible derrota, Josafat busca la guía divina y dice, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Amén. Versículo 11. La respuesta de Eliseo hacia Joram es sarcástica y punzante, indicando que solo atiende la petición por respeto a Josafat. Versículo 14. Eliseo solicita un talledor de arpa para entrar en un estado de inspiración profética. La orden de Dios es contraintuitiva. Haced en este valle muchos estanques. Amén. Versículo 16. El milagro es doble. Dios provee lluvia visible para saciar al ejército y utiliza la apariencia de esa agua bajo el sol de la mañana que los moabitas confunden con sangre para engañar al enemigo y llevarlo a una emboscada mortal. Amén. Versículos 22 y 23. El capítulo termina con un evento perturbador. El rey de Moab, viéndose perdido, sacrifica a su primogénito sobre el muro. Versículo 27. Este acto de desesperación pagana provoca una grande indignación o un terrible asombro. Exegéticamente, esto sugiere un impacto psicológico y espiritual tan fuerte que la coalición se retira, dejando el conflicto inconcluso y recordando que la desobediencia previa de Israel impedía una victoria total y redentora, demostrando que la palabra de Eliseo fue la única que preservó la vida de los reyes en el desierto. Amén. A su nombre gloria. Concluimos. La exégesis de estos capítulos revela una verdad central. La palabra de Dios permanece por encima de los tronos humanos. Mientras los reyes de Israel se debilitan por su ambivalencia espiritual, el manto profético asegura que la voz divina no se apague. La transición de Elías a Eliseo garantiza que a pesar de la apostasía del palacio, el pueblo todavía tiene un acceso a la verdad a través de los ojos del profeta. Aunque el pasaje habla de Elías y de Eliseo, esto apunta proféticamente hacia la persona y obra de Jesucristo. Así como Elías fue llevado al cielo en un torbellino, Jesús ascendió a los cielos después de su resurrección, según Hechos capítulo 1, versículo 9. Ambos eventos confirman que hay una morada celestial y que Dios tiene poder sobre la muerte y la misma naturaleza. A su nombre gloria. La frase de Eliseo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, refleja la devoción que Jesús pide de sus seguidores. Así como Eliseo no dejó a Elías, Jesús nos promete en Mateo capítulo 28, versículo 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Elías se prepara para irse dejando un sucesor. Jesús, antes de ascender, preparó a sus discípulos para que continuaran su obra bajo el poder del Espíritu Santo. Elías es un tipo de Cristo que abre el camino para una doble porción de espíritu sobre sus seguidores. Amén. Alabado sea Dios.
Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos acercamos hoy, inspirado por la fe y la lealtad de tu siervo Eliseo. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese mismo espíritu de perseverancia, que nada nos aparte de tu lado, ni las dificultades del camino, ni las voces que intentan desanimarnos. Queremos caminar contigo de Gilgal a Betel y hasta donde tú nos lleves. Espíritu Santo de Dios, así como Eliseo buscó la doble porción, hoy anhelamos una unción fresca sobre nuestras vidas para servirte con poder, con gloria, declarando que tú vives y reinas en nosotros. Que Jesús es nuestra guía y que al igual que Él ascendió en victoria, nosotros también caminaremos en la victoria que Él ganó por nosotros. Que tu fuego purifique nuestros corazones y nos prepare para grandes cosas. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.